tardes, bienvenidos al campus de Historia Viva. Nos vamos a centrar ahora un poco en el aspecto de la vida del general Belgrano respecto de contar su vida. Y entonces, como ya dijeron Sol y Hernán, una pregunta que puede ser pertinente en este momento es ¿qué es narrar? La idea será definir esta cuestión, la de qué es narrar o qué es contar, para definir 4 aspectos básicos y centrarnos en uno de ellos en este módulo. Cuando decimos que narrar es un narrador que cuenta aspectos o sucesos determinantes, relevantes, de un determinado personaje en un determinado tiempo y lugar. Eso lo vemos en el cuadrito que presentamos a continuación. En ese cuadro, que presenta como estos 4 aspectos básicos, tenemos que son los aspectos determinantes que le suceden a un personaje. Ese personaje ya lo tenemos resuelto, será el general Belgrano. Luego veremos cómo se arma ese personaje. Tenemos que contar sucesos relevantes, episodios destacados, y el concurso propone algunos de esos ejes, el nacimiento y la vida, la creación de la bandera, el éxodo jujeño, Belgrano como defensor de los derechos humanos. Quiere decir que ya de estos 4 aspectos que tiene la definición de narrar, tenemos resuelto 2, tenemos resuelto el personaje y tenemos resuelto los sucesos. Restaría trabajar con estas 2 categorías, la de narrador y la de marco, que se refiere al tiempo y al espacio. Respecto del tiempo y del espacio, también ustedes tienen esto bastante resuelto, porque pueden ustedes elegir si van a tomar un episodio de la historia del general Belgrano o uno de esos aspectos traerlo a la realidad. Entonces nos queda por trabajar la cuestión del narrador. Ese será nuestro eje de desarrollo de esta clase. Pero antes de embarcarnos en el concepto de narrador, siempre cuando uno quiere contar o cuando uno lee una historia desde la literatura, la primera pregunta que surge es si esto ocurrió de verdad o no. Entonces tenemos 2 conceptos que es interesante que ustedes conozcan, que es el concepto de ficción. ¿Cuándo un texto o cuándo algo pertenece a la literatura? Uno dice que un texto es literario cuando es ficción, o que la literatura es ficción. En ese sentido, siempre uno pregunta, después de haber leído alguna cuestión literaria, sobre si esto pasó de verdad o no. Esa es una pregunta recurrente en el lector. Y en realidad a la literatura es irrelevante el hecho de si pasó o no. Para la literatura lo importante es saber que eso está mirado desde la concepción de un escritor, de un narrador. Por eso volvemos siempre a este concepto de narrador. Un texto es literario cuando atraviesa o es atravesado por la mirada de un narrador, y eso lo hace ficción, es decir, yo lo cuento como yo lo quiero contar, desde donde yo lo quiero contar. Entonces esa sería la primera división entre cuestión si es ficción o no ficción, que yo lo cuento, tomo un hecho de la realidad, la creación de la bandera, por ejemplo, y lo cuento desde mi mirada, como yo lo quiero contar, desde mi ángulo. Y luego, otro concepto que en la literatura es muy importante es que sea verosímil, es decir, que yo pueda creer esa historia, que pueda yo entenderla como posible, independientemente de que sea realidad. Aquí no trabajamos con el concepto de realidad que podría manejar la historia, el periodismo u otras ramas. Aquí la idea es que sea creíble desde donde yo lo presento o donde yo lo muestro. Entonces, habiendo hecho esta salvedad, digamos, y estableciendo
esta cuestión de que vamos a escribir un relato de ficción y que vamos a tener en cuenta que sea verosímil, de hecho va a estar subido en las redes como si fuese un episodio que esté ocurriendo en este momento, nosotros vamos a trabajar ahora, o nos vamos a centrar un poquito en esta variante de las 4 que vimos, en las que se divide la definición de narración en el narrador, porque el narrador es una parte muy importante, porque decidido el narrador, luego vienen otras cuestiones, vienen de la mano. ¿Quién es el narrador? El narrador no es una persona física, no soy yo, persona, es una voz, no es una entidad física o material, ¿sí? Es una decisión que yo tomo al momento de contar una historia. Se define tradicionalmente en la literatura que hay 3 o 4 tipos de narrador. Uno es el narrador en primera persona, donde yo soy el protagonista o el testigo de una historia y lo cuento en primera persona. A mí me pasó esto tal día de tal año, o yo, Manuel Belgrano, quiero contar. Esa es una opción. Otra opción es un narrador en segunda, donde yo digo, tú que estás mirando la cámara y me hablas. El más conocido es el narrador en tercera, es decir, aquel que desde afuera nos va contando lo que pasa y ese sabe todo, ese sabe lo que Manuel Belgrano piensa, ese sabe lo que Manuel Belgrano le querría decir a el gobierno nacional cuando crea la bandera, o al pueblo jujeño cuando tiene que salir, o a sus amores de la infancia o de su vida adulta. Ese narrador se pone en ese papel que sabe todo y cuenta como quiere contar. Por eso es interesante que ustedes, para contar esta historia o para hacer sus posteos, piensen quién los quiere decir. No siempre tiene que ser el protagonista quien cuente la historia. A veces puede ser alguien que esté mirando la escena. Y es interesante que uno pueda tomar como narrador no solamente una persona. Hoy en la literatura se dice que no hay personajes, sino que hay actantes. Es decir, puede haber algo o alguien o una fuerza que mueva la acción, que haga que la acción se lleve adelante. A los efectos de hablar de la vida de Manuel Belgrano, podríamos decir que podría hablar la bandera. La bandera podría ser la que narre la historia del general. Hay muchas miradas, cuando ustedes se pongan a ver las escenas que pueden trabajar de la vida de Belgrano, van a ver que uno puede poner la mirada en un elemento quizá que esté al costado y que tome relevancia a partir de convertirlo en el narrador. Y una vez establecido quién va a contar, yo deberé determinar dónde se da esa historia y cuándo, es decir, el tiempo y el espacio, lo que llamamos en la narración el marco, y que en nuestro esquema configura una de esas 4 partes en las que dividimos a la definición de narración. Ese tiempo y ese espacio uno puede respetarlos así, tal cual son, es decir, el Belgrano del 1800 y tantos, o bien puede hablar de otro Belgrano y lo puede traer a la actualidad. En cualquier caso, y de hecho también pueden, si quieren, quitar esas 2 coordenadas y eliminar la coordenada del tiempo y del espacio y solamente hablar del episodio como más en abstracto. Pero la intersección de estas dos coordenadas, la de tiempo y la de espacio, determinan un punto de contacto que se define como el cronotopo. Y es un punto que es muy interesante trabajar. Es donde el tiempo se fija en el espacio. Y entonces, para poder ejemplificar esta cuestión del cronotopo, diremos que no es lo mismo hablar de la Argentina de la década del 70, ni de la Argentina del 76, o de la Alemania del 45, o de la Alemania del 43. Cada una está teñida de lo que se llama la ideología
y eso va a regir toda una forma de actuar, toda una forma de moverse. Entonces yo tengo que pensar que el Belgrano de su momento, del creador de la bandera, hablaba de una determinada manera, se movía de una determinada manera, pero estaba además circunscripto por una cantidad de cuestiones de su época, sus presiones, sus creencias, ese aire de época. Uno podría pensar, en el episodio de la bandera, que Belgrano es un rebelde, un poco hace lo que cree que tiene que hacer y quizá no estaba tan de acuerdo con las leyes establecidas que el gobierno establecía, y él sigue adelante. ¿Qué pasa si ese Belgrano lo traemos a la actualidad y lo planteamos como esa persona que hace en pos de la sociedad, transmitiendo sus valores? Bueno, cuando nosotros lo contamos a Belgrano en la actualidad, ese Belgrano, por ejemplo, si lo traemos a la San Nicolás del 2021, deberá usar barbijo. Seguramente no hable como hablaba el otro Belgrano. Por eso vemos que el lenguaje es un elemento que a ustedes les va a servir muy práctico, muy sencillo y que ustedes usan habitualmente para marcar o para dar esa marca de cronotopo, esa marca de ideología. Es decir, no hay que pensar en grandes estudios ni sociológicos ni históricos para tener en cuenta la concepción del cronotopo. Con que Manuel Belgrano use el término hashtag, lo que sea, ya estamos hablando de la época de las redes y el siglo XXI. Y eso indefectiblemente le da una marca al tiempo y al espacio que excede que uno tenga que especificar que estamos en la Argentina del 2021. Es decir, ya con hacer hincapié en algunos aspectos, en algunos términos o en algunas prácticas como pueden ser la de las redes, ya implícitamente tenemos la ideología de la época o la marca de la época. Y eso es interesante porque puede ser una cosa bastante sutil, donde uno puede hacer que el Belgrano esté en la actualidad. Entonces, a modo de, para recapitular un poco esta idea, cuando nosotros narramos, tenemos que tener en cuenta quién va a contar. Eso es lo que lo convierte en ficción a mi historia, es decir, yo lo tamizo a través de un narrador. Voy a elegir esos sucesos que yo decido contar y cómo yo los quiera contar. Este no es un relato que tenga que tener rigor histórico, sino tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble. Yo lo cuento como yo lo quiero contar y tomo el aspecto de la vida de Belgrano que más me interese. Respecto de los personajes, que ustedes van a hablar un poco más adelante sobre cómo se arma y se compone un personaje, una cuestión es el personaje y otra, dijimos, muy distinta, el narrador. Siempre yo me focalizo en el narrador. ¿Quién va a contar esa historia? Y yo ahí puedo elegir quien yo quiera que la cuente. Y finalmente, esta idea de marco con esta particularidad del cronotopo, que puede ser que yo decida traerlo a la actualidad o dejarlo en su época original, y debería respetar alguna cuestión para que se vea allí esa ideología que todo texto tiene. Ahora, cuando vamos a contar una historia, en cualquier formato que la hagamos, es preciso saber que hay un proceso de escritura. Y se dice así, es un proceso de escritura, porque no es una cosa que es, me inspiré, sé lo que voy a contar, se escribe y ya. Sino que eso requiere de una serie de pasos, donde el primero, y por cierto, muy importante, es pensar qué quiero decir, cómo lo quiero decir, quién lo va a decir, dónde lo va a decir. Eso, que requiere a veces bastante tiempo, yo lo debo hacer un esquema, lo debo organizar. Y una vez hecho ese esquema, yo puedo hacer un primer borrador, decimos las profesoras de lengua. Es decir, escribir más o menos por dónde va mi historia, qué aspectos quiero destacar. A veces ese borrador debe descansar, debe tener un tiempo de reposo. Y yo deberé retomar ese borrador y mirarlo. A veces puede ser incluso un día después o 2 días después, y volver a leerlo. Allí me corresponderá o deberé entonces hacer las correcciones. Van a ver ustedes que cada vez que tomen su borrador le van a hacer correcciones, lo van a ajustar, lo van a pulir, lo van a limpiar. Y luego deberá
pasar por otro proceso de corrección, generalmente son 2, y en ese momento entonces yo podré hacer mi escritura final. Con esto quiero contarles que escribir no es una tarea sencilla, no crean que es esperar que se me ocurra la buena idea y que con la buena idea ya está, sino que yo debo darle tiempo a esa idea, debo dejarla que repose, que se asiente, que yo pueda también trabajar sobre esa idea. Luego debo pulirla, porque generalmente cuando la escribo en bruto, la escribo con una serie de cosas que tengo en la cabeza que aún no han quedado claras, y conforme yo vaya corrigiéndolo, lo voy a ir puliendo, lo voy a ir afinando, lo voy a ir alivianando, lo voy a ir haciendo más preciso. Solo en ese momento podré hacer una escritura final y ya estará lista entonces para poder subirse en cualquier formato a lo que ustedes quieran presentar. Les agradezco mucho que estén allí escuchándonos. Bienvenidos al campus otra vez.